Saludos a todos. En este video voy a explicar uno de los conceptos más importantes y más conocidos en matemáticas, la derivada de una función. La derivada de una función se define en un punto determinado y no es nada más y nada menos que la pendiente de la recta tangente a la gráfica en ese punto. Sí, así de simple. Es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función f en el punto P. Es decir, que si tenemos la función f de x y su gráfica es esta curva naranja que tenemos aquí y queremos calcular la derivada de f de x en el punto P, solo tenemos que calcular la pendiente de la recta que es tangente a esa gráfica en ese punto. Esta recta L observamos que es tangente a la gráfica. ¿Y a qué nos referimos con que es tangente? Bueno, que toca a la gráfica en un solo punto y que el ángulo que forma la gráfica y la recta es un ángulo nulo en una vecindad de ese punto. También recordamos que para calcular la pendiente de una recta necesitamos conocer dos puntos que pertenezcan a la recta y entonces utilizamos esta fórmula. Sin embargo, si la recta es tangente a la curva y nosotros conocemos el punto donde la recta es tangente, nos hace falta otro punto para poder calcular la pendiente de dicha recta. Entonces se me ocurre buscar otro punto sobre la gráfica y trazar una recta que pase por los dos puntos para poder calcular la pendiente de esa recta. Pero tenemos un problema y es que esa nueva recta no es una recta tangente, es una recta secante. Es decir, si trazamos ahora una recta que además de tocar la curva naranja, la gráfica de f en el punto P, también toque la gráfica de f en el punto Q, podríamos calcular la pendiente de esa recta porque conocemos dos de sus puntos. Entonces, podemos decir que la pendiente de la recta azul, L', es igual a f de x más delta x menos f de x sobre x más delta x menos x. ¿Por qué? Porque f de x más delta x es la ordenada del punto Q, mírelo acá, y f de x es la ordenada del punto P. Por lo tanto, f de x más delta x menos f de x es la elevación que tiene la recta azul. Y debajo tenemos a x más delta x menos x, donde x más delta x es la abscisa del punto Q y x es la abscisa del punto P. Por lo tanto, tenemos la diferencia entre ordenadas de dos puntos y la diferencia entre las abscisas, y eso nos da como resultado la pendiente de la recta, relación entre elevación y avance. Pero no es esta la pendiente que queremos. Queremos la pendiente de L porque esta sí es una recta tangente. Por lo tanto, lo que hacemos es acercar a Q tanto como queramos al punto P. Para lograr eso, solamente tenemos que hacer que delta X tienda a 0, porque si delta X tiende a 0, la abscisa de Q cada vez más se acerca a la abscisa de P, y la ordenada de Q cada vez más se acerca a la ordenada de P. Para lograr eso nos vamos a basar en la definición de límite. Podemos simplificar un poco esta expresión observando que en el denominador x más delta x menos x equivale a delta x. Entonces, al aplicarle límite cuando delta x tiende a 0 a la expresión de m', vamos a encontrar a la pendiente de L. Estamos haciendo que la recta L' se parezca cada vez más a la recta L. Eso implica que la pendiente de L' se parece cada vez más a la pendiente de la recta L. Así que M, que es la pendiente de la recta L, es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Y de esa manera queda definida la derivada de una función en un punto.
Entonces tenemos aquí la derivada de una función. Su definición es límite cuando x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x, y esto será siempre y cuando el límite exista. Si el límite no existe, decimos que la función no es derivable en determinado punto. Y si el límite existe, entonces la función es derivable y el resultado de ese límite es su derivada. La derivada de una función se representa de esta manera como f' de x, pero hay otras formas de representar la derivada de una función. Además de f' de x, podemos decir y' de x, también podemos decir derivada de y con respecto a x o derivada de f con respecto a x. Todas estas representaciones significan lo mismo: límite cuando x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Algunos textos, en lugar de utilizar delta x, utilizan otro símbolo. En algunos textos vamos a encontrar límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h, reemplazando a delta x por h. En cualquier caso, significa exactamente lo mismo. Vamos a ver un ejemplo de cómo obtener la derivada de una función utilizando su definición. Ejemplo: hallar la derivada de f de x igual a x cuadrado más 1 utilizando la definición de derivada. Pues como sabemos que la definición de derivada establece que f' es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x, solo tengo que sustituir en la expresión de definición de derivada todo lo que corresponde a f de x. F de x más delta x sería entonces x más delta x al cuadrado más 1. Solo estoy reemplazando en la función f de x igual a x cuadrado más 1, reemplazo a x por x más delta x, y donde quiera que aparece x, pongo x más delta x. Por esa razón, f de x más delta x es igual a x más delta x cuadrado más 1. Y esto lo sustituyo en la definición de derivada. Para obtener esto, límite cuando delta x tiende a 0 de x más delta x al cuadrado más 1 menos x cuadrado más 1 sobre delta x. He sustituido f de x más delta x por su correspondiente expresión y f de x por su expresión de acuerdo a lo que indica el mandato del ejercicio sobre delta x. Ahora realizamos las operaciones algebraicas que se señalan acá para lograr simplificar esto un poco. Y obtenemos entonces lo siguiente. Al desarrollar esta suma de dos cantidades al cuadrado, obtenemos este desarrollo, este trinomio cuadrado perfecto. X cuadrado más 2x delta x más delta x al cuadrado, obedeciendo a la regla de aquel producto notable que establece que la suma de dos cantidades al cuadrado es la primera cantidad al cuadrado más dos veces la primera por la segunda más la segunda al cuadrado más 1. Míralo acá, más 1. Luego observamos que menos x cuadrado más 1 está dentro de un paréntesis y debemos distribuir este negativo entre todo lo que está en el paréntesis. Por eso x cuadrado está negativo y este 1 también queda negativo. Todo está dividido por delta x. Continuamos simplificando y notamos que x cuadrado con menos x cuadrado se anula y 1 con menos 1 también se anula y solamente nos quedará 2x delta x más delta x cuadrado sobre delta x. Delta x en el numerador es un factor común que podemos extraer de 2x más delta x. Luego observamos que delta x en el numerador con delta x en el denominador se tachan y nos queda solamente 2x más delta x. Todo esto lo hemos realizado sin olvidar que estamos calculando un límite, es decir, en ningún momento podemos dejar de escribir límite cuando delta x tiende a 0.
Ya por último, no tenemos formas indeterminadas y podemos evaluar directamente a delta x por 0 y nos queda 2x. Así que la derivada de f de x igual a x cuadrado más 1 es 2x.